La agonía de la Llorona, una leyenda ancestral de traición y desesperación. En el tapiz de las leyendas latinoamericanas, la historia de la Llorona brilla con un resplandor inquietante, tejiendo un hilo que conecta el pasado prehispánico con los horrores del presente. Sus orígenes se remontan a un tiempo inmemorial, cuando los pueblos indígenas habitaban estas tierras. Las innumerables variaciones de esta historia comparten un núcleo común, el de una mujer indígena o mestiza desconsolada por la traición del hombre español que amaba. Confiando en sus dulces palabras, ella se entregó a él, dando a luz a sus hijos. Pero sus esperanzas de un futuro juntos se desvanecieron como el humo cuando él rompió sus promesas, eligiendo casarse con una dama española de mayor linaje. Ceguera por los celos y el deseo de venganza, la mujer perdió la razón. Arrepentida por la monstruosa tragedia que había cometido, no pudo soportar el peso de la culpa. Buscó la muerte en el mismo río donde había robado las vidas de sus preciosos hijos. Y así, su espíritu quedó condenado a una agonía eterna, vagando por los lugares donde el agua fluye. En las noches de luna llena, cuando el cielo está bañado en una luz fantasmal, su alarido desgarrador resuena a través de la oscuridad: mis hijos. Hay quienes cuentan que la Llorona es un fantasma atormentado, víctima de su propio odio. Otros hablan de una entidad peligrosa que se alimenta del miedo y el dolor de los vivos. En las noches embrujadas, aparece como una visión aterradora: una mujer de cabello negro y suelto, vestida con un largo camisón blanco. Su rostro está oculto por un velo, bajo el cual, según se dice, se esconde el escalofriante perfil de una cabeza de caballo. Los desafortunados que se cruzan con ella pueden perder la vida de susto, caer en la locura o quedar perseguidos por la desgracia para siempre. Dicen que su presencia trae enfermedades y mala fortuna, un eco del tormento que ella misma soporta. La leyenda de la Llorona es un tapiz complejo de emociones humanas, explorando los abismos de la traición, la desesperación y la búsqueda incesante de la redención. Es una historia que nos recuerda el poder perdurable del dolor y la fragilidad del corazón humano. La Llorona, ecos de una tragedia ancestral. A través de los susurros del tiempo, el mito de la Llorona ha trascendido generaciones, un eco de una tragedia que se entreteje con las enseñanzas morales y los temores de la sociedad. En un mundo donde las reglas implícitas dictan el comportamiento, surge esta figura fantasmal como un recordatorio de las consecuencias nefastas de las transgresiones. Su aparición, a menudo asociada con hombres que se pierden en el exceso o traicionan la confianza, refleja la importancia de la fidelidad y la templanza. Como advertencia macabra, se dice que su lamento trae enfermedades, locura o la muerte misma. Su presencia cerca del agua evoca el poder destructivo de la naturaleza, acechando a quienes se aventuran demasiado lejos. La Llorona no solo habita el folclore mexicano, sino que también ha tejido su hilo a través de otras culturas hispanoamericanas. En Guatemala, su encarnación conocida como María, una mujer de cuna acomodada, cae en desgracia tras la muerte de su esposo. Desesperada por proteger a sus hijos de la miseria, los lleva a un río bajo engaños y los asesina en un acto de desesperación. Consumida por el remordimiento, se arroja al mismo río, sellando su fatídico destino. Aunque las historias de la Llorona se han asociado tradicionalmente con la era posterior a la llegada de los españoles, sus raíces se extienden mucho más allá. Los historiadores y antropólogos rastrean su génesis en las culturas prehispánicas, vinculándola a los 8 Techauit, presagios funestos que anunciaron la llegada de los conquistadores y la caída del Imperio Mexica. Estos augurios, recogidos por el misionero Bernardino de Sahagún, sembraron el terror en el corazón de los habitantes de Tenochtitlán. Entre ellos se encontraba el avistamiento de una espiga de fuego, un fenómeno celeste que aparecía por la noche y parecía gotear sobre el cielo. Otros Techauit incluyeron incendios en templos y la aparición de fuego en el cielo, quizás presagiando la muerte de un gobernante, como la de Moctezuma. Mientras los españoles se aproximaban, estos presagios se convirtieron en el eco de una tragedia anunciada, un recordatorio de que incluso los más poderosos no están exentos de las consecuencias de sus acciones. Y así, el mito de la Llorona, entrelazado con la tradición y la historia, permanece como un testimonio del poder de las enseñanzas morales y el ineludible abrazo del destino. El enigma de Moctezuma, augurios, presagios y el misterio de su muerte.
En el corazón del imponente imperio azteca, un enigma se cierne sobre la trágica desaparición de Moctezuma, el otrora poderoso emperador. La historia, envuelta en un velo de misterio, nos deja con interrogantes sin resolver sobre los eventos que condujeron a su prematuro final. ¿Fueron los conquistadores españoles quienes, con sus afiladas espadas o sus manos estranguladoras, acabaron con su vida? ¿O acaso fueron sus propios súbditos, desencantados por su debilidad ante los extranjeros, quienes lo apedrearon hasta la muerte? Otra posibilidad inquietante surge de los relatos de aquellos que afirman que Moctezuma, sucumbiendo a un profundo abatimiento, buscó su propio fin. Suplicó a los españoles que le concedieran una muerte digna, un tránsito hacia el paraíso azteca, el Tonatiuhichan, el hogar del dios del sol. Según las creencias mexicas, más allá de la dicotomía cristiana del cielo e infierno, existían 5 destinos en el más allá: el Tonatiuhichan, el Mictlán, el Tlalocan, el Zincalco y el Chichihualcuauco. Each one held a unique purpose, welcoming warriors who had fallen in battle, women who had perished during a childbirth, those taken by disease, drowning, and other water-related deaths, young children, and infants. Los presagios inquietantes que precedieron a la caída de Moctezuma comenzaron con el ascenso inexplicable de las aguas del lago Texcoco, inundando casas y sembrando el pánico entre la población. Sahagún, un cronista español, describió el agua hirviendo violentamente, como si se estuviera desgarrando con furia y enviando sus olas embravecidas mucho más allá de la orilla. El séptimo augurio trajo consigo un ave etérea, de plumaje ceniciento y tamaño de grulla. En su cabeza, llevaba un espejo brillante, revelando imágenes inquietantes en su interior. Moctezuma, al mirar en el espejo, quedó horrorizado por la visión de hombres armados cabalgando sobre bestias gigantescas, acercándose a toda velocidad. El octavo y último presagio fue el más aterrador de todos: la aparición de seres monstruosos, con 2 cabezas y un solo cuerpo. Desaparecían instantáneamente ante los ojos de Moctezuma, dejando un rastro de terror e incertidumbre. Sin embargo, el sexto presagio, el más conmovedor, eclipsó a todos los demás. Una mujer, una diosa en forma humana, vagaba por las calles de Tenochtitlan en medio de la noche, vestida de blanco y emitiendo lamentos desgarradores. «Hijitos míos, nos vamos lejos», gemía, su voz un lamento por los hijos de la ciudad condenados. Esta mujer, conocida como Cihuacóatl, la diosa recolectora de almas, fue identificada por los españoles como la Llorona. Era la protectora de las mujeres que habían perecido durante o después del parto, las Cihuateteo. Cihuacóatl también era conocida como Coatlicue, la diosa de la fertilidad y el ciclo de la vida y la muerte. Su aparición señaló un momento de profundo dolor y pérdida, un presagio de la destrucción que se avecinaba. Los expertos creen que la Llorona de este periodo prehispánico lloraba no solo por sus propios hijos, sino por todos los niños de Tenochtitlan, condenados al sacrificio humano, una práctica que los aztecas realizaban para apaciguar a sus dioses. La historia de Moctezuma y su enigmática muerte permanece envuelta en misterio, pero los presagios y omens que precedieron a su caída revelan un reino sacudido por el miedo y la premonición de un destino trágico. El lamento de la Llorona, un eco prehispánico en la leyenda mexicana. En el crepúsculo del Imperio Mexica, un manto de sombras envolvía al pueblo. Presagios ominosos acechaban en el aire, susurrando el inminente fin de su reinado. Entre los augurios inquietantes, surgió el relato de una mujer enigmática que vagaba por las calles, su llanto desgarrador resonando en la noche. Historiadores como Sahagún describieron a esta figura como Cihuacóatl, la diosa madre. Protegía a las Cihuateteo, espíritus de mujeres que habían caído en el parto o la gestación. En la cultura náhuatl, estas mujeres guerreras eran reverenciadas como seres divinos y temidas por su poder sobrenatural. Según el historiador tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo, la Llorona era una voz en la oscuridad, lamentándose por la inminente pérdida de su pueblo. «¿Dónde puedo esconderte, hijos míos?», susurraba, su voz teñida de desesperación. Antropólogos modernos vinculan a las Cihuateteo con la Llorona y otros seres sobrenaturales prehispánicos como la Chichima, una bruja del bosque que acechaba a los niños. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles, la leyenda se transformó. La Llorona retuvo su esencia indígena, pero su angustia cambió. Ya no lamentaba la caída de su pueblo, sino que lloraba por sus propios hijos, a quienes había asesinado.
Esta reconversión pretendía evitar la herejía al desvincularla de las deidades prehispánicas. Curiosamente, algunos historiadores han sugerido una conexión entre la Llorona y la Virgen de Guadalupe. Esta deidad femenina, adorada en el Cerro del Tepeyac, también estaba relacionada con las diosas mexicas Tonantzin y Cihuacóatl. El lamento de la Llorona se ha transmitido a través de los siglos, un eco de una época pasada de cambio y conflicto. Su historia entreteje la mitología prehispánica y las creencias coloniales, recordándonos las complejidades y las tragedias que han moldeado la historia de México. El sinfónico lamento de la Llorona, una sinfonía de dolor y devoción. En el corazón de México, desde tiempos inmemoriales, residía una diosa prehispánica conocida como Tonantzin, venerada como la proveedora de sustento, incluso en las épocas más áridas. Su templo, un faro de esperanza, atraía a nativos de tierras lejanas. Siglos después, con la llegada de los conquistadores españoles, la historia se entrelazó una vez más. En 1531, según la tradición católica, la Virgen María se apareció en el Cerro de Tepeyac a un humilde agricultor llamado Juan Diego. La Virgen le imploró que solicitara a los frailes la erección de un templo en su honor. Así, el templo de Tonantzin fue derribado y en su lugar se levantó la imponente Basílica de Guadalupe. Era la misma Iglesia católica la que promovía este culto sustitutivo. Sin embargo, el historiador español Fray Bernardino de Sahagún notó una peculiaridad. Los nativos continuaban peregrinando desde lejos a este nuevo santuario, ignorando otros templos marianos más cercanos. Sus fervientes súplicas a Nuestra Madrecita le hicieron sospechar que, en realidad, adoraban a su deidad prehispánica, Tonantzin. Animado por tales observaciones, Sahagún denunció el culto a la Virgen de Guadalupe como una invención satánica, para encubrir la idolatría. Pero esta historia no termina aquí. En las noches silenciosas de la Ciudad de México, a mediados del siglo XVI, un escalofriante lamento comenzó a resonar en las calles. Según las crónicas del escritor e historiador Luis González Obregón, los vecinos despertaban aterrorizados por los tristes y prolongados gemidos de una mujer afligida por un profundo dolor. Al principio, se contentaron con persignarse, creyendo que el lúgubre llanto provenía de un alma errante. Sin embargo, su persistencia e intensidad despertaron la curiosidad de algunos audaces. Con cautela, se asomaron desde ventanas y puertas, y luego se atrevieron a salir a las calles. Fue entonces cuando divisaron a la mujer, envuelta en un vestido, blanquísimo, y con el rostro velado. Silenciosamente, recorría las calles dormidas, sus gemidos resonando en la oscuridad. Según el relato de Obregón, su rostro se volvía hacia el este en la Plaza Mayor, donde lanzaba un lamento particularmente desgarrador. Luego, continuaba su lúgubre caminata hasta las orillas del lago Salado, donde desaparecía como una sombra en las aguas. El historiador mexicano José María Marroquí describió a esta mujer misteriosa como alguien que infundía terror en todos los que la veían. Incluso los valientes conquistadores se quedaban mudos y pálidos en su presencia. Los más audaces la seguían desde lejos, sin lograr más que verla desvanecerse en el lago. Su identidad y propósito seguían siendo un misterio. La leyenda de la Llorona ha dado lugar a numerosas versiones, todas impregnadas de dolor y arrepentimiento. Una historia popular la vincula con Malintzin, la traductora náhua que desempeñó un papel fundamental en la conquista española. Se dice que, años después de su muerte, Malintzin regresó del más allá para expiar su ayuda a los extranjeros. Su llanto incesante se convirtió en un recordatorio de la traición y la pérdida que había infligido a su pueblo. La Llorona se ha convertido en un poderoso símbolo de dolor y arrepentimiento, un eco del pasado que persigue los corazones de los mexicanos. Su historia es un testimonio de la compleja intersección de creencias, culturas y emociones que han dado forma a la identidad de México. La Llorona, un tapiz de leyendas entretejidas. A través de los años, la leyenda de la Llorona ha ido tejiendo un tapiz de historias que se entrelazan como hilos de colores vivos. Desde sus raíces ancestrales hasta su resonancia en el mundo moderno, la historia de esta figura trágica ha cautivado a generaciones. En el corazón de México, donde alguna vez florecieron antiguas civilizaciones, germinaron las primeras semillas de esta leyenda. Las mujeres que lloraban la pérdida de sus hijos, víctimas de la violencia o la enfermedad, vagaban por la noche, sus sollozos cargados de un dolor indescriptible.
Siglos después, durante la época del Virreinato de Nueva España, la leyenda se entretejió con la historia de Malinche, la enigmática mujer que fungió como intérprete entre Moctezuma y Hernán Cortés. Traicionada por el amor, la leyenda cuenta que mató a su hijo y luego se quitó la vida, un eco desgarrador de las tragedias que asolaron a los pueblos indígenas. Inspirada por esta conmovedora historia, la primera película de terror mexicana, estrenada en 1933, dio vida a La Llorona en la pantalla grande. Una maldición ancestral perseguía a los primogénitos de una familia, condenándolos a una muerte prematura. La película dejó una huella imborrable en la cultura popular, convirtiendo a La Llorona en un símbolo nacional. Sin embargo, la leyenda de La Llorona trasciende las fronteras del cine. La canción que lleva su nombre ha cautivado corazones en todo México y más allá. Aunque sus orígenes exactos permanecen envueltos en el misterio, algunos creen que se originó en la región zapoteca de Oaxaca, donde una mujer enamorada lloraba la ausencia de su amado que había partido a la revolución. Otros afirman que las tropas españolas trajeron versos similares a finales del siglo XVI, fusionando su propio folclore con el de la tierra recién conquistada. La letra de La Llorona es un lamento universal de amor y pérdida. Sus innumerables versos, añadidos a lo largo de los siglos, reflejan el dolor colectivo de una nación que ha presenciado innumerables tragedias. Más allá del cine y la música, La Llorona sigue viva en la tradición oral. Hay quienes dicen haberla visto como una sombra pálida vagando por caminos solitarios, su llanto resonando a través de la noche. Otros afirman haberla encontrado en cementerios, su presencia etérea flotando entre las lápidas. Las fronteras geográficas no la contienen, su historia se repite en países de toda América Latina. La Llorona es un espejo que refleja las esperanzas y los temores de innumerables personas. Su leyenda es un recordatorio del dolor que puede destrozar vidas, pero también un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A través de los siglos, su historia ha proporcionado consuelo, inspiración y una advertencia sobre las consecuencias del amor traicionado. Mientras el mundo se sumerge en la oscuridad, el llanto de La Llorona nos recuerda que estamos unidos por nuestras vulnerabilidades y que, a pesar del dolor, debemos seguir adelante con la esperanza de un futuro mejor.